Hablamos de Alberto Fernández, señor. Bueno, Alberto Fernández está en Mendoza, en este momento está protagonizando un acto, dicen que importante, de cerca de 2.000 personas en San Martín. La semana que viene empieza la campaña, en verdad, pero él se adelantó, llegó por aquí, anduvo por algunos departamentos, Las Heras, probablemente también pasó por Guaymallén y ahora está en San Martín. Si le interesa escuchar a Fernández o le interesa la política, y como bien decíamos al comienzo, este es uno de los aspirantes fuertes, potencialmente el próximo presidente de la nación en ese duelo que seguramente va a haber con Mauricio Macri. ¿Cuál es el país que va a recibir el peronismo o Fernández si Alberto Fernández llega al poder el próximo 11 de diciembre tras ganar las elecciones? Y esto decía. Vamos. Todos los datos, si esta propensión de caída de la economía se perpetúa, nosotros en diciembre tendríamos que tener cerca de 14 puntos de desocupación y tendríamos que tener una pobreza que estaría orillando el 40%. Tendríamos que tener una deuda muy alta, que representaría casi el 100% del Producto Bruto. La economía tendría que estar tal como hoy, ¿no? Hoy la actividad económica en el último año viene cayendo a un ritmo del 4% mensual. Son datos realmente escalofriantes, que el gobierno trata de taparlos, haciéndonos discutir el acuerdo con la Unión Europea, o ahora con el Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos, que son fantasías, que no son datos de la realidad. Habló del Fondo Monetario Internacional. Sí. Recordemos que los directivos del fondo se han reunido, no solo vienen reuniéndose con el oficialismo, sino quieren saber qué piensan los sectores de la oposición. Bueno, de hecho se reunieron con Alberto Fernández. Exactamente, y sobre eso hablamos. ¿Qué dice Fernández? Que la deuda es impagable, que así como está, no se paga, y que el Fondo Monetario Internacional lo sabe y que de alguna u otra manera permitió que sucediera lo que está sucediendo hoy, que se vaya acumulando una deuda que dice que él no va a poder pagar. Veamos. La línea técnica del fondo, más allá de la GAR, que ya no está más, pero que la conducción política, la línea técnica del fondo sabe que Argentina no puede pagar esto. Miren, el fondo le prestó a la Argentina 57.000 millones de dólares. De esos 57.000 entraron hasta acá 39.000 millones de dólares, de los cuales 30.000 se fueron para la fuga de divisas. Se destinó a eso, a que se fuguen divisas. Y de ese modo lograron contener el dólar en 43 pesos. Ahora, lo hablé el otro día. Con eso el fondo ha transgredido las normas del fondo. No quiero que después digan, me sorprendí, yo no sabía, no me lo habían dicho. Pero quedan 11.000 millones de dólares de acá hasta el 10 de diciembre de este año. ¿Le van a dar 11.000 millones de dólares más a Macri para que se sigan fugando las divisas? Vamos a tener un problema muy serio que resolver. Vamos a tener que hablar con el fondo. Macri va a tener que ver en qué momento se hace cargo del desastre que ha creado. De hecho, el Fondo Monetario, Marce, te pido disculpas, Dire, porque se me vino a la cabeza algo. Sí. De hecho, ahora sí. De hecho, el Fondo Monetario Internacional hoy ha aprobado el último desembolso del cual estaba hablando Fernández. 11.000 millones, claro. Sí, sí. De eso está hablando, e incluso 5.400. Pero restan otros tantos más, claro, que van a acumularse, aproximadamente van a ser 11.000 millones de pesos. Frente a esta visión muy crítica, descarnada, de Fernández sobre el gobierno de Macri, le preguntamos, ¿pero hay algo positivo dentro de lo que es el gobierno? ¿Ve algo positivo del gobierno de Macri? También hablamos del populismo. Fernández, ¿tiene algo positivo el gobierno de Macri? A ver. ¿A usted se le ocurre alguno? No, le pregunto a usted. A mí me cuesta, no, a mí me cuesta, pero por ahí usted me ayuda a encontrar alguno. A mí me cuesta. Quizás en cuanto al estilo y al modo de conducir el país, de gobernar. ¿Cuál es el estilo? Diferente, buscando el diálogo. ¿Sí? Evitaron no es lo que me cuentan los gobernadores. Evitaron las cadenas nacionales. Bueno, sí, eso es verdad. No usa la cadena nacional, eso es cierto. Sí, tampoco parece tener mucho para decir, pero es cierto que no usa la cadena nacional. La cuestión de federalismo pareciera que también hubo algún tipo de avance. Sin embargo, todos los gobernadores me cuentan que tienen paralizado obra pública que el gobierno abandonó. Y todos reclaman montos siderales, le cuento porque me lo empiezan a contar a mí, montos siderales de obras públicas que dejaron a medio de hacerla, terminaron ellos con recursos provinciales y ahora piden que se les devuelvan. Me pasó en San Juan, me pasó en Formosa, me pasó en Misiones, me pasó en Tucumán.
Yo no sé si eso es tan así, porque estamos corriendo detrás de definiciones que son falsas. Miren, nunca se han repartido, Cristina dejó 200.000 planes sociales en Argentina y hoy hay 500.000. Sí, es cierto. ¿Okay? Y Macri es populista, por eso Macri no es populista. También hay una situación económica mucho peor. Macri aumentó la pobreza de 26 a 35 puntos. ¿De acuerdo? Eso no es Cristina, es Macri. ¿De acuerdo? Entonces tiene que dar más planes sociales, obviamente, porque hay más pobreza. Ahora, por eso Macri es populista. O pasamos del 5 al 33% de pobreza. Como del 5 al 33%. Claro, el 5 como decía el gobierno anterior. Eso no me corra con eso porque yo lo critiqué en su momento. El estilo no es un problema de populismo. El estilo no es un problema de populismo. ¿Qué sé yo? Yo lo que trato es de salir de este debate. Se lo digo desde el afecto, la verdad, tratando de mirar para adelante. Está bueno, sí, claro. Yo lo digo desde el afecto. Miren, la verdad la Argentina lo que hoy tiene es un gobierno absolutamente irresponsable. Irresponsable. Es el arte de la improvisación. Solo improvisan. Nunca tuvieron un plan. El único plan que tuvieron fue garantizarse que las tarifas se dolaricen para que sus amigos se llenen de plata. Fue el único plan que tuvieron. El segundo plan que tuvieron es permitir que todo el mundo se lleve el dinero al exterior y así el ministro de Economía tiene todos sus bienes en el exterior. Fernando y amigos, fue muy crítico con el acuerdo que se ha firmado, se está cerrando entre el Mercosur y la Unión Europea. Vas a escuchar en una parte donde dice, nosotros empezamos este acuerdo, sí. Y vas a escuchar también la pregunta, bueno, pero ¿por qué ahora no sirve y antes servía? Pero en definitiva, mirando hacia adelante, como propone Alberto Fernández, ¿él es aperturista o proteccionista? ¿Nos vamos a cerrar como en otras épocas o nos vamos a abrir al mundo? Yo quiero un país abierto. ¿Cómo? A ver. Un país abierto. Mire, yo no soy de los que reniegan de la globalización. La globalización ha venido para quedarse. Yo frente a semejante realidad no voy a renegar. Es un hecho de la realidad. En ese mundo global, comercio, por ejemplo. En ese mundo global hay que abrirse y utilizar ese nuevo mundo del mejor modo posible. Pero el modo es entrar a la globalización con inteligencia. No es que la globalización nos condena, nos abre una oportunidad. La oportunidad es hacerlo con inteligencia. Yo la pregunta que hago es, si el acuerdo con la Unión Europea eventualmente, como parece ser, porque no lo conocemos, pero por lo que parece ser, por información que corre, que uno va conociendo. Por lo que trasciende, sí. Por lo que trasciende. Uno descubre que es un acuerdo que primariza la economía argentina, que nos permite meter granos, carne, pollo, sin aranceles pero con cupos. Y en contrapartida yo tengo que recibir todos productos industriales. Explíqueme cuál es la utilidad. ¿Sabe quién empezó la negociación con la Unión Europea? El gobierno de Néstor Kirchner y el representante fui yo. Yo viajé a Viena con Celso Amorín, el canciller de Lula, claro, a empezar esa negociación. Por eso sorprende que en principio le atribuyan a usted, yo no lo escuché decir que fue una mala noticia. Es que es una mala noticia lo que se está firmando. ¿En qué sentido? Es Bueno, lo firman todos, pareciera. No, Francia no. Lo está discutiendo Francia. No, Francia lo va a discutir no el Parlamento. Es que no lo va a firmar, ya lo ha dicho Macron. Si fue el mismo problema que tuvimos nosotros. Porque ustedes se quejan, pero en Europa, ustedes no. ¿Quiénes somos nosotros? No, claro. Por eso, muchos argentinos... No, porque como usted me pone de lado lo que quiere la economía cerrada, entiendo que usted quiere la economía abierta. No. Pero lo que digo es, en Europa... Está reactivo, yo solo le pregunto porque quiere Europa, saber. En Europa, la realidad es que hay un enorme debate por la cantidad de subsidios que se otorgan a la agricultura. Sí. Francia es el que más, sí, pero no es distinto Polonia, no es distinto Irlanda, Francia es el que más. ¿Por qué se fue o por qué dejó en su momento el kirchnerismo y a Cristina y por qué vuelve? En términos simples. Me fui porque estuve en desacuerdo, porque me parece que después de la crisis del campo, todos creyeron que se había abierto un mundo de disputa y yo creí que debía cerrarse la disputa rápidamente. Y no estuve de acuerdo con seguir profundizando esa disputa, que se profundizó, lamentablemente. Volví porque como consecuencia de nuestras diferencias ganó Macri y el daño que Macri hizo es infinito. Tremendo. El daño es infinito. Bueno, uno de los temas que se van a discutir el próximo año con este gobierno reelecto o con el gobierno de Alberto Fernández, hipotéticamente, va a ser la reforma laboral y la reforma previsional. ¿Qué piensa Fernández de la reforma laboral y previsional? Porque la piden los empresarios
y la niegan o la critican los trabajadores, digamos, agremiados. Pero es un tema que se viene. Y escucha. No tengo ninguna duda, porque me lo ha dicho el fondo, Sí. que Macri ha comprometido la reforma laboral y la reforma previsional. Que no para el fue una futuro. condición del fondo. No, es un compromiso de Macri. Es un compromiso de Macri. Es un compromiso de Macri, O sea que hacer usted- la reforma laboral y hacer la reforma Usted no está previsional. obligado en el caso... Pero obviamente. Y no cree en ¿Y una qué vamos reforma a- qué- laboral. ¿Y qué vamos a seguir haciendo? ¿Vamos a seguir precarizando a los jubilados, que ya están en una situación límite, con la reforma previsional que hizo Macri? ¿Vamos a hacer peores condiciones para los jubilados? Para eso está Macri, no estoy yo. Yo escucho a los empresarios, y a los empresarios les gusta el discurso de que el trabajo es un costo y que hay que bajar los costos laborales. Pero saben que si yo siempre, cada vez me lo plantean, me enfrento con un dilema, que es mi experiencia. Del 2013 al 2008, que yo me fui, Argentina creció a un ritmo del 7-8% anual. Creamos 4,5 millones de empleos. ¿Cuáles eran las leyes que habían en ese momento? Eran peores que estas. Eran más severas que estas. Si se despedía a alguien había que pagarle doble indemnización. ¿Por qué se crearon 4,5 millones de empleos? ¿Quiere que le diga por qué? Diga. Porque la economía se movía, porque la economía crecía. Bueno, y por último, su relación con Cristina. Muchos han hablado de todo esto, ¿no? Que una vicepresidenta o candidata a vicepresidenta nomina al presidente, que los votos los tiene ella, que va a haber un doble comando, que lo va a manejar como un títere. ¿Qué dice él respecto de Cristina? A ver. ¿Cuál va a ser la relación con Cristina, con usted en la presidencia, ella en el Parlamento? ¿Acordó algo, pactó algo con Cristina para hacer una relación armónica? Pacté no separarme nunca más para que los argentinos vuelvan a tener un país digno. Eso solo pacté. Cristina tiene muchos votos, yo aporto algunos. Y lo que es verdad es que Cristina sabe quién soy yo. Y yo sé quién es Cristina. Y los dos nos conocimos. Nos conocimos como amigos y nos conocimos en las diferencias. Y los dos nos respetamos. Y los dos estamos juntos para dar vuelta a esta página.